El sistema de salud en Colombia está en crisis por falta de plata. Las EPS dicen que los recursos que les gira el gobierno son insuficientes y el gobierno responde que está al día y que la plata que ha girado debería alcanzar. Pero mientras se da ese tire y afloje, en el Congreso se tramita una controvertida reforma a la salud que para la oposición y para algunos académicos empeora la situación porque podría apretar aún más las finanzas del sector. La crisis se traduce en deudas billonarias entre EPS, hospitales y clínicas y los que producen y venden medicamentos, pero también entre el Estado y las EPS. Esto ha provocado un desabastecimiento de medicamentos y que el sector salud en Colombia tenga que priorizar algunos servicios. Atienden los procedimientos más urgentes y se demoran en atender los que no lo son tanto. Para entender la crisis de la salud, primero hay que ver cómo se mueve la plata. En Colombia llevamos 30 años con un esquema que se creó con la famosa Ley 100, que le abrió la puerta a las empresas privadas para que entraran al negocio. Desde entonces ya no es solo el Estado el que está metido en la atención de la salud, como pasaba antes con el Seguro Social. En ese esquema hay dos regímenes: el subsidiado y el contributivo. El subsidiado es al que entra toda la people que no puede pagar su cotización en salud porque no tiene empleo, es informal y es pobre o vulnerable. Y el contributivo es en el que están las personas que pueden pagarlo y que tienen un empleo formal o son beneficiarias de alguien que paga. En el subsidiado hay 26 millones de personas y en el contributivo 23,5 millones de personas. La plata de la salud viene principalmente de dos fuentes: la que pagan las personas, que sale de lo que les descuentan mensualmente de su sueldo o pensión, y otra del presupuesto general de la nación, que son los recursos del Estado. En total, el sector tiene más o menos al año unos 90 billones de pesos para funcionar, pero hoy esa plata no alcanza porque se está gastando más de lo que se tiene. De hecho, hoy hay deudas que superan los 30 billones de pesos, que son casi 2 reformas tributarias. En ese esquema de salud hay varios actores clave: las entidades prestadoras de salud, las EPS, que son las que se encargan de administrar la plata y asegurar a la gente. También están las instituciones prestadoras de salud, las IPS, donde están clínicas y hospitales que atienden a la gente. Y por último, los gestores farmacéuticos, que son los que se aseguran de tener los medicamentos e insumos que se necesitan para la gente. El flujo funciona así: si usted, por ejemplo, se enfermó del estómago, pide una cita a través de la EPS para que lo atiendan. Esa EPS le dice a qué clínica ir. Usted va y lo atienden. El médico le puede mandar algunos medicamentos y usted luego los pide en una farmacia aliada del hospital. El Estado centraliza todo el presupuesto, los 90 billones de pesos, en la Administradora de Recursos de la Salud, la ADRES, que es el Fondo Público de la Salud. Cada año, el Ministerio de Salud define cuánta plata debe girarse a las EPS por persona y con eso atender a los que lo requieran. La plata que se paga por afiliados se conoce como la Unidad de Pago por Capitación, UPC, y es más o menos de 1,2 millones de pesos para el contributivo y de 1,1 millones de pesos para el subsidiado por persona. El cálculo de esa plata se hace con base en datos como la inflación, la plata que se gastaron las EPS el año anterior y cuánto podrían valer todos los procedimientos y medicamentos incluidos en el PBS. El PBS es el Plan Básico en Salud, es decir, todo lo que cubren las EPS. Ahí están incluidos los procedimientos y medicamentos. Cuando usted pide una cita o lo tienen que operar, eso lo gestiona a través de la EPS, que después le da al hospital la plata que se gastó por atenderlo. Casi todos los procedimientos médicos que la gente necesita están cubiertos por el PBS. Pero si a usted le encuentran una enfermedad rara que requiere de medicamentos especializados que no están incluidos en el PBS, se los pueden dar, pero lo que eso vale se lo cobran aparte al Estado. Y es lo que se le conoce como los procedimientos no PBS, a los que muchos pacientes acceden vía tutela. Varios expertos coinciden en que la crisis en el sistema de salud es vieja y por falta de plata, pero en los últimos años ha tenido 3 causas principales: la pandemia y sus efectos, que la UPC no alcanza por la cantidad de procedimientos que hay, y las demoras en pagar la plata. Pero en todo caso, el problema común es que el sector salud gasta más plata de la que le entra. Como durante la pandemia la economía sufrió un freno, la inflación fue muy baja, lo que llevó a que la UPC no subiera lo suficiente durante 2020 y 2021. Eso llevó a que les giraran menos plata a las EPS, a pesar de que después vino un incremento del uso de los servicios de salud.
Si bien el sector salud recibió una inyección de plata extra durante la pandemia para atender la emergencia sanitaria, hubo otros procedimientos que la gente aplazó porque la prioridad era el COVID-19. Pero cuando el coronavirus ya no era una amenaza, regresaron al médico masivamente, sin contar que todo subió de precio y eso no quedó calculado en la UPC. Cálculos que hicieron con datos de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, el gremio de las EPS, ASEMI, dicen que entre 2021 y 2022 las atenciones en el sector de la salud aumentaron 15%, es decir, 91 millones de servicios adicionales al año. La otra explicación es la cantidad de procedimientos y medicamentos incluidos en el PBS, el Plan Básico de Salud. Por eso es que las EPS dicen que el aumento del 16% en la UPC que hubo en 2023 no les está alcanzando. Como funciona hoy el sistema en Colombia, si usted requiere un procedimiento, como por ejemplo una sacada de muela, el hospital no le cobra a usted, sino a la EPS. En el caso del régimen contributivo, únicamente le cobran la cuota moderadora, que es un pago bajo. El sistema está sobrecargado porque la cobertura de los procedimientos que hoy se prestan en Colombia es del 99%. Es decir, casi todo debería pagarse vía UPC. El problema es que si bien el derecho a la salud es universal, la plata no es infinita. Además, el PBS se ha convertido en una lista de mercado que ha crecido con el paso de los años, en gran parte por tutelas y fallos de la Corte Constitucional que han hecho que el gobierno la tenga que agrandar. De hecho, el Estado también tiene que pagar los servicios, medicamentos o procedimientos que no estén en el PBS. El problema con eso es que ahí entran enfermedades raras y procedimientos muy caros que significan una presión para las finanzas de la salud. El otro problema de los últimos años son las demoras a la hora de pagar por esos procedimientos, lo que ha significado una presión extra para la gente del sector, que según dicen ahora se puede agravar con la incertidumbre que crea la reforma. De lado y lado hay malas pagas. Las EPS les deben a las clínicas y hospitales unos 23 billones de pesos y el Estado les debe a las EPS más de 3 billones de pesos. Ese cruce de cuentas sin pagar llevó, por ejemplo, a que Cruz Verde le dijera a la EPS Sanitas que ya no le iba a suministrar más medicamentos o insumos que no están en el PBS. La pelea de las últimas semanas entre las EPS y el gobierno ha sido un juego de ping-pong en el que cada uno le tira la pelota al otro. Las EPS dicen que lo que les dan no les alcanza y el gobierno les reclama porque no están administrando bien ese dinero. La cosa para las EPS está funcionando así. Con la UPC en mano tienen que asegurar a sus afiliados y para eso gestionan la plata de tal manera que atienden a los más enfermos con la plata de los que no van al médico y son más sanos. A eso se le conoce como el aseguramiento en salud. Para lograr eso, las EPS tienen que tener un colchón de plata por si cualquier cosa pasa, algo que se le conoce como la reserva técnica. Eso asegura que cuando usted se enferme de algo grave, la plata esté ahí guardada para atenderlo. Pero ese colchón es motivo de otro enfrentamiento con el gobierno, que dice que esas reservas técnicas no las guardaron, sino que se las gastaron invirtiendo en otras cosas. Las EPS dicen que no se trata de eso, sino el hueco que sigue generando la UPC, que a juicio de las EPS debió aumentar por lo menos 18% en 2023 y 20% para 2024. Eso de invertir en otras cosas es una de las críticas más recurrentes a las EPS, a las que acusan de aprovecharse de la llamada integración vertical, una figura que hoy es legal con algunas condiciones y que les permite tener sus propias clínicas, es decir, que puedan contratar con ellas mismas. Ese es un tema que pretende limitar la reforma a la salud, que establece además un revolcón en cómo se maneja y se paga la plata desde un pagador público que es la ADRES y que cambia el papel de las EPS, que ya no manejarían grandes sumas de dinero. Con o sin reforma a la salud, el problema de fondo en el sistema de salud seguirá siendo de plata. El gobierno reconoció que con la reforma se elevará el gasto en salud hasta 2036, pero con la inversión que se haga en salud preventiva, la expectativa es que ese gasto empiece a bajar. Algo que cuestionan los críticos de la reforma, que dicen que como está planteado el nuevo modelo de salud, el sistema se podría quebrar rápidamente. El camino que tome el país se definirá el próximo año en el Senado y la Corte, que decidirán si darle vía libre o no a la reforma.